Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Oh. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Oh, 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 oh. De ti, oh mío. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname de ti, mi Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Que la gracia de nuestro Rey y Señor Jesucristo sea con usted y con su familia en este día. Te invito a abrir la palabra de Dios. Esta contiene poder y vida, y Dios desea hablarnos a través de ella siempre. Estoy en el libro de Josué, el capítulo 6. Vamos a leer del verso 15 al 27. Estamos en la segunda parte de este evento extraordinario de la conquista de la ciudad de Jericó. Dice así la palabra de nuestro Dios. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos.
Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como le jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificar esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es eterna, porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará. Siempre se cumplirán tus promesas hechas a tus hijos, y en esta preciosa oportunidad te pedimos que nos hables y que tu palabra vuelva a tener vida en nuestros corazones, y que tú avives la fe que has plantado en nosotros, para que en medio de las circunstancias que enfrentemos, nosotros sepamos que tenemos a un Dios poderoso, que no solamente está con nosotros para protegernos, sino que también pelea por nosotros. Que la gloria sea tuya, amado Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que vas a hacer en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Hace unos años atrás tenía unos amigos, recuerdo a uno de apellido Lamberti, el señor Lamberti, y Ramoncito, un joven más o menos de mi edad en esa ocasión, en aquel tiempo. En una ocasión ellos salieron, iban a testificar a una comunidad, iban a ir casa por casa llevando tratados, dando literatura, y llegaron a esta casa que estaba en una barriada, y la casa era de gente un poquito pudiente, así que tenían al frente una cerca hecha con un portón de metal y de esas encerradas, pero también el portón estaba allí al frente, y tú podías ver a través de las rejas cómo había un camino que descendía hacia una pendiente y se perdía, y abajo en la pendiente estaba la casa. Y el señor Lamberti le dijo a Ramoncito: ¿sabes, Ramón? Vamos a ir allí, vamos a predicar. Pero Ramoncito había visto un letrero que estaba en el portón que decía: cuidado, hay perros. Y Ramón le tenía terror a los perros, así que le dijo: ¿sabe, señor Lamberti, hermano Lamberti? Yo me quedo aquí, lo espero. Y el señor Lamberti, un hermano muy querido, le dijo: hombre de poca fe, quédate aquí, yo voy a ir a predicar, y cuando yo regrese vamos a hablar de tu poca fe. Así que Ramón se quedó aquí afuera, del otro lado del portón, y el señor hermano Lamberti empezó a bajar aquella pendiente, y Ramón lo vio desaparecer hasta el fondo de la cabeza, fue bajando con la cuesta, y acá se quedó Ramón pensando y condenándose a sí mismo, diciendo: qué poca fe yo tengo, yo soy un hombre de poca fe. Oh, qué pena que yo no he crecido. Y empezó a recriminarse y empezó a hacerse sentir mal,
Cuando de pronto estaba en esos pensamientos, cuando escuchó el primer ladrido a la distancia, y eso lo alertó, empezó a mirar y escuchó otro ladrillo y luego escuchó una andanada de ladridos. Y entonces siguió mirando a ver qué pasaba en la cuesta y de pronto vio una cabecita que empezó a asomarse y el señor Lamberti que venía corriendo a toda velocidad. Él se quedó asombrado y mientras él se acercaba y los perros empezaban a correr a la distancia de él, pero con velocidad hacia él, Ramón empezó a quedarse asombrado, a acercarse al portón y escuchó al hermano Lamberti que le decía: abre el portón, muchacho, abre el portón. Y él se apresuró a abrirle las puertas y él cruzó el portón como un corredor cruza la meta y cerró el portón detrás y los perros llegaron en ese momento. Él miró al jadeante hermano Lamberti y le dijo: hermano Lamberti, ¿usted está bien? Él dice: sí, muchacho, yo estoy bien, pero estaba jadeante. Y de pronto Ramón no pudo contenerse. Lo miró y le dijo: hermano Lamberti, ¿quiere que hablemos ahora de mi poca fe? Por supuesto, Mr. Lamberti no estaba listo para hablar de su fe, pero este es el punto. Todos luchamos con la fe, ¿no es cierto? Vivir por fe es un desafío. A veces cuando pensamos que vamos a tener las más grandes victorias, de pronto las cosas no salen como nosotros pensamos. Y sin embargo, la Biblia es clara. Habacuc capítulo 2, verso 4 dice: mas el justo por la fe vivirá. Y en el Nuevo Testamento he citado 3 veces ese mismo verso, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Se nos vuelve a recordar que el justo vivirá por la fe. Y la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿por qué es tan importante que usted y yo vivamos por la fe? ¿Por qué Dios no puede hacer las cosas diferentes? ¿Por qué no podemos ver un poquito más de la realidad espiritual para de esa manera estar más seguros de lo que creemos? ¿Por qué realmente siempre tenemos que movernos descansando en lo que Dios ha dicho, pero no siempre sin poderlo palpar o ver? Bueno, la razón principal es que la fe es un puente que conecta dos mundos. Tú tienes el mundo espiritual y tienes el mundo físico. Nosotros vivimos el mundo físico con nuestros 5 sentidos, pero el mundo espiritual requiere un acercamiento diferente. Lo bueno es que el ser humano es un ser que dentro de sí tiene 2 naturalezas. Tiene una naturaleza física, pero también tiene una naturaleza espiritual. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, esa naturaleza espiritual llega a recibir la vida del Señor en nosotros y con esa vida la capacidad de conectarnos a ese mundo espiritual sobre la base de las promesas que Dios nos ha dado. En cierta medida, la fe es como un cable que nos conecta con Dios y la fuente de vida y de poder que Él es. De hecho, la mejor manera de ilustrarla es ver la fe como nosotros vemos un árbol y sus hojas. Tú ves una hoja que está conectada a un árbol y a través de las raíces ese árbol tiene unos conductos, unos canales, a través de la cual le suministra a la hoja que esté en la rama todo lo que necesita para mantenerse en vida. Le da toda la nutrición, le da toda la savia dadora de vida. Y a través de lo que él recibe, esa hoja recibe esa vida y por medio de un proceso que llamamos fotosíntesis, la convierte en lo que necesita para subsistir. Y hay una serie de conductos y la hoja tiene la capacidad de succionar esa vida que necesita recibir. Y mientras la hoja la succiona, constantemente el fluir continúa. Pero cuando la hoja deja de hacerlo, la hoja deja de recibir esa vida, la hoja se marchita y se cae. Ahora escúchame bien, Jesucristo es la vid, por decirlo así, verdadera. Nosotros somos como ramas, recibimos la vida que Jesucristo nos da cuando estamos conectados con Él espiritualmente. Y eso es tan vital porque cuando nosotros leemos el libro de Josué, eso es precisamente lo que Dios le dijo a Josué. ¿Te acuerdas del primer capítulo? Él le dijo que no se apartara de él ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditar en él
para que entonces todo lo que Dios quería hacer a través de él se pudiera hacer, él tenía que estar profundamente conectado con Dios y recibir de Dios esa fresca y nueva unción cada día para enfrentar los desafíos que iban a venir en la conquista de la tierra prometida. Ahora, nota que Dios no quería que solo Josué fuera un hombre de fe. Él quería que toda la nación se conectara espiritualmente con él. Y la única manera en que podía hacerlo era viviendo la vida como una jornada de fe, con una constante dependencia en el poder de Dios y lo que Dios quería hacer. Y eso es lo que vemos aquí. Mira, Dios le dice a Josué, ya en el pasado, yo os he entregado. No les dice, yo les voy a entregar. No les dice, les estoy entregando. Le dice, yo ya les he entregado a la ciudad de Jericó, al rey y a los hombres varones de guerra. En otras palabras, Dios le está diciendo a su siervo, yo le he dado a ti y al pueblo de Israel la victoria. Pero ya es de ustedes. Ahora vivan en esa confianza porque me han creído a mí. Vivan con la convicción de que eso que yo les he dicho se va a realizar. De manera que la palabra de Dios es lo que nos da esperanza, lo que nos da fe, lo que alimenta nuestra fe, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros tomamos esas promesas de Dios y nos movemos sobre ellas, entonces es que Dios nos muestra que más allá de lo que el mundo puede estar diciéndonos, Él puede superar todo obstáculo, mover toda montaña, abrir un surco hasta en el mar de ser necesario, porque nuestro Dios es un Dios cumplidor de palabra, cumplidor de promesa y mantenedor de pactos. Él siempre cumple su palabra. Mira lo que le dice al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha llegado a Jericó, está a las puertas. El comandante de los ejércitos del Señor, el mismo Señor Jesucristo, se le ha manifestado a Josué una teofanía en el capítulo 5 y les ha dicho que él ha estado ahí para combatir a favor del propósito de Dios en la vida de la nación. Él sabe que Dios está de su parte. Pero cuando ellos empiezan a dar vueltas a esta ciudad, cada paso que ellos están dando, mira lo que está pasando. No es solamente un grupo, es todo el ejército. Primero van los que llevan las trompetas, que eran hechas de los cuernos de los becerros, de los carneros, perdón. Ellos lo van usando para proclamar. Usualmente ellos lo usaban para llamar al combate. Ellos van, después viene el arca del pacto llevada por los sacerdotes y después viene el ejército caminando. Toda una inmensa multitud dando una vuelta completa diariamente por 6 días a la ciudad de Jericó. ¿Tú te imaginas eso? Eso requería fe. El pueblo tenía que estar silente, le había dicho Dios. No digan una palabra, le dijo Josué. Y por un día entero ellos están dándole esa vuelta. Tomaría mucho tiempo, varias horas quizás, que todo el ejército diera esa vuelta. Entonces noten, después ellos se van. Y al segundo día tienen que hacer lo mismo. Porque sabes que caminar por fe es una forma de entrenamiento. A veces tú y yo quisiera que ya todo estuviese hecho y nosotros solo entráramos, ya sabiendo todo lo que va a suceder. Pero para Dios el proceso en que nosotros caminamos con Él, como vivimos nuestra fe diariamente, viviendo en obediencia cada día, es la manera en que tú y yo crecemos. Es una manera en que Dios nos entrena. Es la manera en que Dios nos prepara. Tenemos que ir paso a paso caminando con Dios. Y eso es lo que el pueblo está haciendo. Lo hizo el primer día, el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Tú te imaginas lo que era eso? Dar toda esa larga caminata. ¿Solo para qué? Para que no sucediera nada. Eso parecería ser, pero no era así. En el mundo espiritual Dios estaba asestando sendos golpes a favor de su pueblo. Pero el séptimo día ellos tenían que madrugar porque no iba a hacer una sola vuelta, iban a hacer 7 vueltas. Así que el pueblo, todo el pueblo con el arca nuevamente, los que iban a tocar las trompetas, ellos iban caminando, hicieron lo mismo por 7 veces tendrían que hacerlo. Eso requería fe. Eso requería
que en esa obediencia quedase demostrado que el pueblo confiaba en la palabra de Dios. ¿Alguna vez has recibido tú una palabra de Dios que en medio de una dificultad, en medio de un desafío, la Biblia te ha hablado a tu corazón y te ha dado esa promesa que estaba ahí y era para ti cuando Dios te ha dicho no temas, porque yo estoy contigo? En medio del desafío que estés enfrentando, has escuchado a Dios que te dice, no te preocupes, esto lo vamos a superar. Tengo un amigo pastor que está enfrentando el cáncer, está en un proceso de recibir quimioterapia y radiación. Los doctores no le dieron mucha esperanza, pero él ha puesto su esperanza en Dios. Él sabe que si vive, para Cristo vive, si muere, para Cristo muere. Él sabe que sea que viva o que muere, él está en las manos de Dios. Pero todos los días, él aspira a que Dios le mantenga con vida y extienda su vida. Recuerdo que estaba hablando con él y yo le di un verso que me ha bendecido mucho en el pasado. Es el Salmo 118, 17. Sé que no moriré, sino que viviré y declararé las obras de Jehová. Y yo le dije, clama esa promesa, confía en Dios, pero clama. Y él, todos los días, él clama a Dios. Él vive creyendo de que Dios lo va a levantar. Eso es lo que ha sentido en su corazón. Y nosotros estamos mirando a Dios por eso, pero cada día es una batalla. Cada día él tiene que levantarse y poner toda su confianza en el Dios que le ha dado esas promesas. Recientemente le compartimos a mi amigo un lindo testimonio de una hermana de nuestra iglesia que también tenía un tipo de cáncer y Dios milagrosamente a través del proceso de sanidad, recibió también quimioterapia. Dios la restauró y recientemente la declararon libre de cáncer después que los doctores le dijeron que no había muchas esperanzas. Y le compartí su testimonio, ella sonando la campana que suelen tocar en el lugar médico donde después que se le ha declarado libre de cáncer suena la campana, ella lo tocaba y él recibía esa noticia y él me decía, eso me ayuda y fortalece mi fe. Quiero confiar en ese Dios que hace estos milagros. Caminar con fe, esa es la vida cristiana, mas el justo por la fe vivirá. Pero nota que Dios no solamente le dice eso a su pueblo, tienen que confiar en mi palabra, tienen que caminar por fe. Él también les dice otras cosas. Lo que Él les dice, por ejemplo, es que ellos tienen que estar separados del pecado y caminando con Él. Él les advierte, Josué les advierte y le dice, cuando entremos y conquistemos, asegurémonos de no tomar nada que sea anatema. La palabra no es hebrea, es griega. Es aquí transliterada el concepto hebreo, porque en el Nuevo Testamento se usa la palabra, pero es el mismo concepto. Anatema quería decir maldito, era algo que Dios había maldecido, era algo que Dios había dicho no lo toquen. Y Dios le ha dicho a ellos que ellos no deben tocar nada de lo que está en Jericó. Tienen que mantenerse separados de eso porque Dios está interesado en su santidad. De hecho, consagrarse es hacer un compromiso con Dios, de caminar con Dios en santidad. Es cuando tú tomas tu vida y se la pones en las manos a Dios, cuando tú te haces a ti mismo la ofrenda que pones en el altar delante de Dios. Y tú le dices al Señor, Señor, quiero ser tuyo y solamente tuyo, ayúdame. No es que estás diciendo que tú vas con tu fuerza de voluntad a conquistar el mundo, que tú vas a ser un gran cristiano y Dios va a tener que aplaudirte y decir qué tremendo hijo tengo. No, la vida cristiana no es así. La vida cristiana se vive, como te mencioné anteriormente, recibiendo vida, poder y fortaleza diariamente del Dios Todopoderoso y a través de la provisión que Él hace, entonces viviendo en obediencia a Dios. Lo que nosotros consagramos en nuestra voluntad y nuestro corazón a Dios, le expresamos el deseo de rendirnos ante Él para que Él haga su obra en nosotros y a través de nosotros. Porque esto es lo que pasa. Dios odia el pecado y Él ama a sus hijos, pero Él quiere separar el pecado que odia de los hijos que ama. Y de eso se trata la santidad. Santidad es agradar a Dios, es dejar que Dios remueva de nuestras vidas todo aquello que sabemos que le desagrada. Tú y yo lo entendemos, ¿no es cierto?
cuando hemos tenido chicos, ¿no es cierto? Y van al parque o juegan fútbol en un día lluvioso, cuando vienen enlodados. ¿Verdad que nosotros no tiramos a nuestros hijos fuera y le decimos, ya no eres más mi hijo? No, nosotros queremos remover de ellos la suciedad que tienen, pero reteniendo al hijo que amamos o a la hija que amamos, ¿no es cierto? Entonces, recuerdo al principio de esta pandemia, recuerdo cuando nosotros salíamos a la calle, regresamos y teníamos que quitarnos toda la ropa, echarla en una bolsa, ¿te acuerdas? Porque se nos decía que el virus podía estar en cualquier lugar, ¿no es cierto? Y entonces nos quitábamos todo, lo poníamos en bolsa, nos lavábamos muy bien para luego estar con nuestra familia. Porque nosotros queríamos estar libres de todo aquello que pudiera provocar algo negativo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Nosotros naturalmente queremos evitar todo aquello que no es bueno, ¿verdad que sí? Todo aquello que no nos conviene, nosotros lo queremos evitar. Si alguien nos quiere proponer un mal negocio, no lo aceptamos, ¿verdad? Si pensamos que algo nos puede hacer mal, o sea, que estemos equivocados o no, lo queremos evitar. Recuerdo hace unos años atrás, después del 9/11, habíamos volado en ese día y estábamos en Orlando y estábamos desesperadamente el día después o 2 días después tratando de regresarnos a nuestra ciudad. Y fui con un pastor amigo mío, fuimos al aeropuerto tratando de conectarnos y estábamos en el aeropuerto cuando de pronto tratando de hacer los arreglos para viajar y estar de vuelta en nuestras iglesias en medio de la crisis aquí en Nueva York. Y de pronto yo recuerdo que miramos alrededor y notamos que la gente empezó a moverse todos a la vez, a paso ligero, hacia las puertas de la salida. Y yo le dije, ¿sabes lo que está pasando? Le pregunté a mi querido amigo pastor Eduardo y me dice, no pastor, no sé qué está pasando. Pero entonces miramos y notamos que mientras que la gente se movía a paso ligero, los guardias de seguridad, ellos iban corriendo a toda velocidad. Y yo le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Imitemos la fe de los que saben lo que está pasando. Así que vamos a correr. Corrimos fuera de la puerta. Cuando llegamos afuera había todo un gentío congregado. Entonces nos dijeron, preguntando, que es que había habido una amenaza de bomba y estaban desalojando el aeropuerto para investigar lo que se había dicho, la amenaza que había llegado por la vía telefónica. Pero cuando salimos y nos pusimos a ver, nos dimos cuenta de que toda la multitud estaba en un lado. Esto fue después del 9/11. Unos días después, toda la multitud estaba a un lado y en un pequeño rincón había un hombre solitario sentado. Era un hombre de la India, lo sabía porque tenía su turbante Sikh, que es la secta la religión a la que ellos pertenecen y siempre usan sus turbantes. Y él estaba sentado solitario, solito, agarrado de su maletín con ambas manos y mirando a todos lados como asustado, ¿qué está pasando? Y nadie quiere estar conmigo. Y por supuesto lo que él no entendía, y después preguntando descubrimos, es que la mayoría de la gente pensaba que él era, como tenía un turbante, quizá era uno, quizás un árabe o alguien de estos terroristas, no sé qué pensaba la gente, pero no querían tomarse el riesgo de sentarse con él. Ahora, ellos estaban equivocados, él no tenía nada que ver con eso. La ignorancia puede ser atrevida, pero entiende que el sentir de la gente es queremos evitar algo que sea peligroso, queremos evitar algo que no nos conviene. Bueno, tú y yo en Jesucristo tenemos que tener la misma mentalidad. Tenemos que amar a Dios y odiar el mal. Tenemos que evitar todo aquello que puede corromper nuestro corazón. Tenemos que ser cuidadosos con lo que entra por nuestros ojos. Tenemos que desasociarnos de todo aquello que pueda contaminar nuestro ser. Debemos amar a los pecadores y buscarlos donde quiera que estén y tratar de llevarles el Evangelio de Jesucristo donde estén. Pero no debemos contaminarnos con las cosas que ellos se contaminan. Entonces nota, es como un barco en el mar, ¿no es cierto? Mientras el mar está fuera del barco no es problema, pero cuando el mar se mete en el barco sí hay problema. Bueno, nosotros estamos en el mundo, pero no podemos permitir que el mundo se meta en nuestro corazón. Ahora nota esto, el pueblo de Israel no podía tomar los objetos. Acuérdate, hay una razón por la cual Dios está destruyendo estos pueblos. Los cananitas eran conocidos por sus ritos sanguinarios, sus sacrificios humanos, el abuso y maltrato de los niños, los sacrificios de niños, de bebés. Era terrible las cosas que ellos hacían, la inmoralidad sexual,
La perversión que había en las culturas de ellos era terrible. Históricamente todo se ha comprobado. Los arqueólogos han descubierto cosas atroces de estos pueblos. Y Dios les había enviado mensajeros y profetas para que ellos se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron. Entonces Dios ahora ha determinado, porque Dios es justo, que es la hora de traer justicia a estos pueblos y desalojarlos de la tierra prometida y traer a su pueblo a estar allí. Entonces, por un lado vemos que la vida de fe es una vida de entrenamiento que la vamos aprendiendo a medida que caminamos en ella. Pero también notamos que en esa vida hay un llamado a la santidad y en Jesucristo nosotros encontramos esa santidad. Nosotros no podemos producirla ni generarla, pero cuando nos conectamos a Jesucristo, Él nos transforma, nos santifica y nos hace como Él es. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo ha sido dado precisamente para forjar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Pero en medio de todo eso tenemos que entender que mientras Dios nos va santificando y transformando y cambiando, Dios también es justo. Dios tenía que hacer justicia en contra de estos pueblos y estas naciones, y la ciudad de Jericó era terrible, conocida por todas las cosas horripilantes que se practicaban allí. Todos los ritos idolátricos, sanguinarios que se hacían allí, macabros, eran terribles. Pero nota esto, aun cuando Dios trae justicia, Él siempre la acompaña con su misericordia. El deseo de Dios era que ellos se arrepintieran, que vinieran a Él. Mira, Dios es absolutamente bueno, pero en su relación con el hombre, desde la misma creación, Dios estableció un principio que es inviolable, que es parte de la naturaleza nuestra y de nuestra relación con Dios. El principio era era tomado del concepto agrícola de que nosotros cosechamos lo que sembramos. En otras palabras, Dios nos ha dicho, tú puedes sembrar como quieras, pero lo que tú siembres, eso también cosecharás. Siembra vientos, cosecharás tempestades. Siembra buena conducta, siembra las cosas que agradan a Dios y tú recibirás un buen fruto por eso. Entonces, en otras palabras, Dios instaba a los pueblos a que le sirvieran a Él, pero aquellos que rehusaban escuchar a Dios, que le daban la espalda a Dios, ellos entonces tenían que cosechar el fruto amargo de lo que se sembraban. Cuando ellos se entregaban a la perversidad, a la idolatría diabólica, cuando ellos servían a dioses falsos, que demonios los manipulaban para que hicieran cosas que eran deshumanizantes, bueno, tarde o temprano Dios iba a tener que establecer justicia, porque Dios es amoroso, es misericordioso, pero Dios es santo y Dios es justo también. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba en Minnesota, una iglesia que había cerca donde nosotros estamos, donde siempre en el invierno en Minnesota, es un estado del norte, hace frontera con Canadá, y los inviernos son crueles, son cruentos, las temperaturas bajan muchísimo, hay toneladas de nieve, en otras palabras, el frío es intenso, y había esa iglesia, pensando en los desamparados, siempre se les daba albergue en las noches y se les daba siempre una comida. Lo único que ellos tenían que hacer era sentarse a un servicio, a escuchar un mensaje del Evangelio, donde todas las noches se les daba la oportunidad de recibir a Cristo. Y cuando ellos lo hacían y ellos mejoraban y ellos aceptaban la ayuda que se les ofrecía, muchos de ellos podían salir de ahí, les ayudaban a conseguir trabajo, todas las cosas, porque estaban listos para recibirlo. Pero nota esto, este joven fue por primera vez a ayudar de voluntario a este hogar que se ayudaba a los desamparados, este ministerio que ayudaba a los desamparados. Y él se sentó allí y empezó a servir y daban la comida, las sopas calientes, los emparedados, lo que se fuera el día de la comida. Y ese día estaba repartiendo. Había un señor allí que capturó su atención, era bien callado. Y él se acercó y le ofreció, él lo recibió con pocas palabras. Pero después, cuando sobró un excedente de comida, le dijeron a ellos, vengan, sírvanse otra vez, y todos corrieron a comer, excepto este señor que se quedó atrás. Y este joven fue y le dijo, ¿quiere comer más?
hay más comida. Y el Señor titubeó y le dijo, no, está bien. Le dijo, ¿estás seguro? Yo le puedo traer más sopa, le puedo traer un sándwich. No, gracias. No, pero de verdad, él quiso insistir. Quiero que sepa, tenía todo el fervor del que viene por primera vez. Le dijo, no, yo le quiero ayudar. Finalmente el hombre se enojó y le respondió y le gritó delante de todos y le dijo, mira, joven, déjame tranquilo. Yo he estado viniendo a este lugar por 20 años. Yo sé cómo se hacen aquí las cosas. Y el joven se asombró y se fue. Y después se quedó pensando. Y el joven se quedó pensando en esto. Él dijo, wow, este señor había venido aquí por 20 años. Por 20 años él había escuchado al Señor tocar a la puerta de su corazón. Por 20 años había escuchado a algún ministro retirado darle un mensaje evangelístico e invitarle a recibir a Cristo. Y por 20 años este hombre había escuchado el mensaje, había cruzado sus brazos y había rehusado venir a Dios. Entonces tú te puedes imaginar, si él no venía a Cristo, ¿qué le podía esperar? Dios le diría, te invité tantas veces y tú no quisiste venir. ¿Cómo puedo ahora recibirte si tú no recibiste el regalo que yo te di, la vida eterna, que costó tanto con la sangre preciosa de mi Hijo? Dios es justo. Dios es justo. Noé y su familia fueron preservados en medio de un mundo de maldad, porque el mundo de maldad rehusó escuchar el mensaje de salvación. Sodoma y Gomorra igual. Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Medo-Persia, Roma, los grandes imperios. Todos cayeron y todos fueron carcomidos en su fundamento por todo el pecado y la perversidad que se acumuló, porque ellos rehusaron escuchar los llamados de Dios. Cuando Dios envió a Jonás a la capital del imperio, a Siria, a Nínive, y les invitó a arrepentirse, ellos lo hicieron y vinieron a Dios, y Dios detuvo el castigo que venía sobre Nínive. Pero tú sabes que cerca de 100 o 150 años después, ellos no quisieron volver a escuchar el mensaje que Dios les enviaba a través de otros profetas. Y tú sabes que ellos entonces capturaron el juicio que Dios trajo sobre ellos. Pero aquí están estos cananitas. Jericó ha tenido gran oportunidad para arrepentirse. Ellos han estado dando vueltas 7 veces a la ciudad, 7 veces. Pero ellos no están interesados en firmar ningún armisticio de paz o rendirse o entregarse. Ellos no, ellos están preparados para defenderse, aunque están asustados. Solo allí había una mujer. Su nombre era Rahab. Tú sabes la historia, la contamos la vez pasada. Esta mujer sí había puesto su fe en el Dios de Israel. Ella sí había decidido, ella había aceptado y había colgado aquel cordón escarlata sobre su habitación a las afueras del muro. Sí le había dicho a Dios, yo y mi familia, nosotros queremos servir a Dios. Y Dios había visto su fe, ella había guardado a los 2 espías judíos. Y Dios le dijo, a ella sí la voy a preservar, a su familia y a su parentela les voy a preservar. Y cuando el muro de pronto es estremecido ante el grito, el clamor del pueblo de Israel, tú sabes que no fueron sus voces las que derribaron el muro. Era el comandante del ejército de Jehová y sus huestes espirituales los que derrumbaron el muro. Y tú sabes que de pronto el muro vino y se derrumbó totalmente colapsado. Pero hubo una pequeña parte o sección de ese muro que no se vino abajo. Y era precisamente en la residencia en el muro donde vivía Rahab y su familia. Dios les preservó en medio de gran destrucción. Les guardó por el poder que hay en su nombre, porque el nombre de Dios estaba sobre aquella promesa que Rahab había creído. Las promesas de Dios para ti son fieles y verdaderas. Cada promesa que la Biblia te dice es una promesa donde tú puedes depositar tu fe. La palabra de Dios es eterna. Es buena, fue buena ayer, es buena hoy, será buena por la eternidad. Tú y yo podemos agarrarnos de las promesas de Dios, como lo hizo Rahab, como lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creyó la promesa
Y cuando esos muros se cayeron, el pueblo de Israel entró a la conquista y obtuvo la victoria. Entonces que arqueólogos han estudiado y han excavado esos muros originales de la ciudad de Jericó y los han estudiado. Ellos dicen, la teoría de muchos de estos arqueólogos, algunos no creyentes, es que fue un gran terremoto que derrumbó los muros y por eso se desplomaron todos a la vez. Ellos dicen que seguramente fue ese terremoto el que permitió que el río cambiara su curso y el pueblo de Israel pudiera cruzar en seco. La teoría de ellos es que fue un terremoto. Bueno, yo te puedo decir a ti en el nombre del Señor Jesucristo, ese terremoto tenía nombre y su nombre era Dios. Dios fue el que hizo que aquellos muros se colapsaran. Fue Dios quien detuvo el cauce del río para que el pueblo cruzara días antes de conquistar la ciudad. Fue Dios quien les dio la victoria. Fue Dios quien estuvo con ellos. El mismo Dios que estuvo con Josué es el mismo Dios que está contigo, que está conmigo. El mismo Dios que te dice no temas porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. En ese Dios tú y yo podemos confiar. Termino con esto. Pastor, ¿cómo puede usted creer que yo pueda confiar en Dios? Si yo no lo merezco, si no soy digno de Él. Si Dios es perfectamente santo y yo soy un pecador, ¿cómo puedo yo esperar que Dios, por alguna razón, tenga misericordia de mí? Pues déjame decirte, porque Dios es rico en misericordia. Otras personas pueden ser ricos en cualquier cosa, pero Dios es rico en todos los sentidos, pero es especialmente rico en misericordia. La Biblia lo llama el Padre de misericordia. Él las genera, Él las produce, Él las crea. Y lo que Dios más anhela es un corazón sincero, contrito y humillado. Cuando tú te acercas a Dios con sinceridad y humildad, Dios encuentra tu corazón irresistible. Entonces Dios te arropa con sus grandes misericordias. Tú puedes haber sido el peor pecador, pero hay misericordia suficiente en la gracia de Dios por ti. ¿Y sabes por qué? La respuesta es sencilla. La cruz del Calvario, la sangre preciosa vertida en esa cruz. De tal manera te amó Dios a ti que derramó la sangre de su único Hijo para que tú no te pierdas, sino que viniendo a Cristo tengas vida eterna. Eso es lo que Dios te promete, eso es lo que Dios te dice. Aquel que no escatimó dar la vida de su Hijo, con cuánta más razón no la hará disponible a ti. Cada gota del Señor Jesucristo es más poderosa que todo el reino de las tinieblas. Tú puedes creer en Jesús. Si estás pasando por una batalla, si estás involucrado en una lucha, si quisieras clamar a Dios pero no sabes cómo acercarte, acércate confiadamente a ese trono de la gracia, de la bondad inmerecida de Dios. Acércate y dile, Señor, te necesito, ten misericordia de mí. Y tú verás que Dios te va a escuchar. Y Dios va a extender su mano y te va a levantar. Y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Yo soy el Dios de toda esperanza. Soy el Dios de todo consuelo. Cuando tú te acercas a Dios, a ese glorioso Dios, a Jesucristo nuestro Rey, entonces tú recibes de la bendición de sus heridas, del tesoro de las heridas de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú recibes justamente lo que necesitas. Salvación, santidad, misericordia, gracia, todo lo que necesitas, sanidad, todo está en Jesús. Así que hoy acércate a Él. Habla con Él como si hablaras con un amigo. Acércate y ábrele tu corazón y dile, Señor Jesús, te necesito. Quizás no soy digno de ti, pero te necesito. Mi familia te necesita. Mi ser amado te necesita. Señor Jesús, ten misericordia de él o de ella, pero
escucha el clamor de mi voz. Y puede ser que el obstáculo pareciera un muro insolayable, pero si tú te acercas al Todopoderoso Dios, Él sigue hoy derrumbando los muros más extraordinarios, porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo sigue teniendo el mismo corazón compasivo. Vamos a orar. Padre amado, tú sabes para quién estas palabras van dirigidas, porque tú lo conoces por nombre, tú lo creaste, tú le diste vida en el vientre de su madre, tú has caminado con él o ella todos los días de su vida, tú sabes todo absolutamente de ellos, y Señor, tú les amas con un amor intenso y pleno que no se puede poner en palabras. Padre, yo te pido que en esta hora se levante un clamor sincero delante de ti por la necesidad que ellos tengan. Escucha su clamor, escucha su dolor y vierte tu misericordia. Perdónale sus pecados. Levántalos con grandes misericordias. Déjales saber que tú les amas, que tú estás por ellos, no contra ellos. Y que cuando ellos vienen a ti con corazones sinceros, oh Dios, tú te gozas en levantarlos con grandes misericordias, con grandes bondades. Yo te pido que los bendigas en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Y a tus hijos que escuchan este mensaje, yo te pido que también tú les fortalezcas en su fe, que día a día ellos sepan que tienen a un Dios en quien pueden confiar, un Dios que no se avergüenza de ser llamados su Dios, un Dios que los fortalece en el día de la aflicción, un Dios que les conoce por nombre, un buen pastor que busca a cada uno de ellos, aun cuando se pierden, se distancian y los vuelves a traer con cuerdas de amor. Oh Padre, arrópalos con tu gran misericordia. Te pedimos todo esto en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Amén. Amén. Amados hermanos, les envío, como de costumbre, con esa preciosa bendición. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendición.